10 años en desarrollo de negocios disruptivos, speaker, autor y fundador de Training Day, el mayor evento de negocios de la región. Hola, ¿cómo están? Como siempre es un gusto poderles recibir en esta que es su casa, TV Azteca Guate, aunque ya saben que siempre me gusta estar de arriba abajo conociendo y recordando esos rincones mágicos de nuestro país, y hoy quiero darles las gracias al Hotel Hilton aquí en la ciudad de Guatemala, que nos abrió las puertas, como quien dice, recordando viejos y buenos tiempos y estos muchos mejores tiempos. ¿Recuerdan cuando empezó 360? Bueno, yo lo que recuerdo por acá es que ya tuvimos a nuestro querido Alexis Canawi, que ya conocieron un poco en el escaneo 360, un traguito nada más de café para brindar por ustedes y por la vida. Conversamos, conocimos de su vida, pero hoy, ¿cuántos? ¿4 o 5 años? No sé, dímelo tú. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido, Susana, una vez más. Muchas gracias por el tiempo, la oportunidad. Bueno, 5 años, diría 2018, por ahí fue que tuvimos la oportunidad de hablar un poco de la historia, de mi vida, de cómo fue ese camino de superación, esa historia de muchos guatemaltecos que tienen un sueño, que quieren alcanzar, o tienen una idea de negocio, tienen una meta personal, ¿verdad? En el deporte, en el cine, en el arte, donde sea, y a veces las cosas no son fáciles, y para mí no fueron fáciles tampoco. Vengo desde abajo, crecí en un asentamiento en la zona 6, a la orilla del río Las Vacas, con muchas limitaciones, y a veces teníamos un tomate y un quetzal de tortillas, 3 hermanos y yo, 4 hijos, y eso era todo lo que teníamos para comer, en limitaciones extremas. Pero mi padre fue asesinado cuando tenía 12 años, y en ese momento tuve que ir a trabajar a los 12 años. Un niño a los 12 años no debería trabajar, pero salía a la calle a trabajar vendiendo periódicos, y vendiendo periódicos la persona que me contrató me cambió la vida, porque me dijo: Alexis, todos los días lee las notas más importantes del periódico, me molestes de los titulares, y también lee a este señor que es el director del diario El Gráfico, que ya desapareció, en esos años. Y yo leía al director, y el director hablaba de cómo Guatemala podía salir de la pobreza y que era posible salir de la pobreza. Me empoderó, y desde entonces tuve un sueño. Yo dije: ya quiero ser como este señor, ser un periodista como tú también. Y yo me empoderé en eso, estudié periodismo, y después empecé en los medios de comunicación. Y como emprendedor he tenido muchos sueños, pero uno de los grandes sueños era generar un impacto en mi generación, generar realmente un impacto en jóvenes, en personas que tienen un sueño, probablemente no pueden alcanzarlos, o sienten que no pueden alcanzarlos. Y así fue como hace 10 años nace un evento que se llama Training Day, que es un evento que este año cumplimos 10 años de hacerlo de manera ininterrumpida aquí en la ciudad de Guatemala. Y algo que recuerdo que tocábamos en este programa, donde tuvimos la oportunidad de tenerte aquí en TV Azteca Guate, es cómo las limitantes, lejos de llevarte a una realidad que tienen que atravesar muchos guatemaltecos, muchos niños y niñas de nuestro país, te impulsó a llenarte de mucho más valor, energía, fe y esperanza de que tú puedes tener un cambio, no solamente para ti, sino que en general para un país entero. Y mírate hoy, tantos años después, sí, tu sueño ha sido concretado. Y lo decíamos, Alexis, antes de comenzar el programa, es importante tener contenido de valor, pero no solamente aquí a través de los medios de comunicación, también cada uno de nosotros como individuos. Dime una cosa, ¿cómo te sientes al saber que no solamente estás cumpliendo tus sueños, sino que también estás llevando de la mano a muchas personas a cumplir los suyos, dándoles herramientas, que también es contenido de valor? Sí, hablábamos de ese tema. Creo que una cultura se crea a través mucho de los medios de comunicación, pero también creo que nuestra cultura está muy permeada por cosas negativas, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas negativas pasando, muchas noticias amarillistas, mucho contenido que no nos agrega valor. Y dentro de nuestra labor como evento, como Training Day, está el de generar un impacto para una generación de emprendedores, que son los que mueven la economía del país. El motor de la economía del país son los emprendedores, y nosotros en el transcurso de estos 10 años hemos impactado a más de 10,000 emprendedores, más de 500 emprendedores han pasado por una aceleración paralela al evento Training Day, y esto me llena de satisfacción, contestando tu pregunta, porque es algo que realmente lo puedo ver, lo percibo, lo veo, lo puedo palpar. Muchos de estos emprendedores regresan a mí. Es muy satisfactorio cuando ellos dicen: mira, fui a un evento, encontré un socio, encontré un partner, un inversionista, hice un cliente nuevo. Todas estas historias se repiten en el transcurso
de estos 10 años se han repetido. Tengo muchas de esas historias, incluso hicimos un documental que lo vamos a presentar el 1 de septiembre en el Training Day, donde recopilamos estas historias. Hay alguien que me decía, mira, mi negocio era muy pequeño, pero fue un Training Day. Y aquí es donde yo creo que el poder de una palabra puede cambiar a una persona. Lo que decimos puede influenciar a una persona muy fuerte, porque él me decía, el speaker dijo que dejáramos de pensar en pequeño, que podíamos pensar en grande, que en lugar de pensar crecer de un 1 a un 10% anual, pensábamos de crecer de un 10 a un 100% anual. Y él me dice, solo ese pensamiento que cambió en mí, me cambió mi negocio, porque yo empecé a pensar cómo puedo crecer el doble el otro año y no crecer solo un poquito. Eso me empezó a dar a buscar herramientas, a buscar nuevos clientes, a buscar crecer, y eso hizo que mi negocio creciera. Entonces, historias como esas se repiten en el transcurso de estos 10 años y es algo que nos llena de satisfacción, que obviamente, si me pusiera a agradecer aquí a todos los que han estado conmigo y los que han pasado por estos 10 años, de speaker, patrocinadores, gente, otros emprendedores, inversionistas, todos los que han estado al lado, mucha gente, ¿verdad? Esto realmente no lo podría haber hecho solo, se han reunido personas muy importantes y vale la pena mencionar que uno de los fundadores honoríficos falleció recientemente, Guaidito Palacios, que él tenía mucha pasión por empoderar también a los emprendedores y siempre lo hizo con un deseo de querer dar, y me rodeé de gente así y por eso es mi espíritu, querer dar a las personas de lo que conocemos, del networking, de las personas que están a nuestro alrededor, unirlas, conectarlas. Creo que es algo bien difícil para los guatemaltecos, Susana, el colaborar, el unirnos, ¿verdad? Es un paso importante que tenemos que dar también. Yo recuerdo que cuando volví a mi país me hablaban de esta cultura del cangrejo. Sí. Y yo decía, no entiendo, pero ¿por qué la cultura del cangrejo? Yo me crié en El Salvador, como ustedes bien lo saben, y los que no, pues bueno, ya lo tienen claro, sí soy guatemalteca, pero yo no entendía. Es un país hermoso, yo soñaba con vivir en Guatemala, y cuando yo me entero que soy guatemalteca, me vengo inmediatamente al país, y realmente para mí fue algo muy difícil el poder no entender, porque no lo entendía, pero cuando ya lo vivo y digo, ahora sé por qué dicen lo de la cultura del cangrejo. Pero yo creo que también estamos en estos tiempos de reconocer, Alexis, que estamos cambiando. Y parte de esto es el evento que tú realizas, lo que has hecho a lo largo de tu carrera, otras personas que también están poniendo de su parte para que esta cultura del cangrejo se quede en el olvido, como una historia, porque al final creo que somos un país rico en cultura, en conocimiento, en talento. Es impresionante todo lo que Guatemala da al mundo. Lo triste es que se va y muchos se quedan en el extranjero y no vuelven, porque obviamente tienen en mente esa situación de la cultura del cangrejo, pero esto está cambiando y en definitiva creo que es un efecto dominó lo que estamos haciendo cada uno de nosotros desde la trinchera donde nos haya tocado, si realmente pensamos en grande, como tú bien lo dijiste, si visualizamos además y si no nos quedamos como el asadón, al contrario, traemos, pero luego lo compartimos con los demás. ¿Qué es lo que tú haces con este evento? Sí, que es algo que hemos impulsado con el evento. El tema del evento no es solo conferencias, conocimiento, también hay experiencias de networking donde podemos conectarnos con otros emprendedores que tienen los mismos problemas que nosotros, podemos encontrar a un socio, a un inversionista, a un cliente, ¿verdad? El tema del networking, de cómo podemos aprovechar nuestro círculo de influencia. A veces se cree que no se puede emprender porque no se tiene los recursos, o no se tiene una idea, o no se tiene el talento, o no se tiene probablemente el conocimiento y la experiencia de hacerlo. O las oportunidades, que es lo que siempre se dice, ¿no? Pero hay que ir tras estas oportunidades, hay que ir a tocar la puerta y probablemente hay alguien que la va a abrir. Probablemente tiene la idea y hay alguien que tiene el dinero y no tiene la idea, unir eso, estos dos puntos, o hay alguien que tiene el talento y tú tienes el dinero y unir estos dos puntos. O sea, para eso sirve el networking, ¿verdad? Para unir los puntos. Y creo que lo que decías algo muy interesante en Guatemala, que siempre hemos estado muy dispersos, pero creo que hay una nueva generación, hay una nueva forma de pensar, y creo que la tecnología ha venido a facilitar mucho el que nos podamos unir y nos podamos conectar. La colaboración es fundamental para el desarrollo de un país. Ningún país ha salido adelante sin colaboración, sin trabajar unidos, sin trabajar juntos. Hay los países más grandes y más desarrollados del mundo, o los países pequeños que crecieron económicamente mucho,
como Israel, que es muy pequeño, o Santiago de Chile, que es muy pequeño, estos países crearon un ecosistema de negocios y un ecosistema fuerte y un ecosistema funcional, pero un ecosistema es precisamente eso, todos tienen que estar unidos, cada uno haciendo su parte, pero colaborando con los otros. Entonces, un ecosistema se compone de muchos actores, desde el gobierno, entidades financieras, entidades educativas, los mismos emprendedores, también aceleradoras, incubadoras, hay diferentes actores, ¿y qué se están viendo en Guatemala? Hace 10 años, cuando nosotros comenzamos, Susana, en esto, hablar de startup, hablar de disrupción, hablar de tecnología, todavía no se hablaba tanto. Hoy un se lenguaje está hablando, extraño, un lenguaje extraño. Hace 10 años fuimos ¿Qué me pioneros. dijo, perdón? ¿Cómo? Sí. Hace 10 años éramos pioneros, fuimos pioneros en el tema de emprendimiento en Guatemala, pero lo logramos permear y hoy ya hay más cosas pasando, hay un ecosistema incipiente de emprendimiento en Guatemala, lo que tú decías de poder unirnos, creo que ya está pasando más, pero como te digo, nos falta dar ese paso de colaboración, de ver más colaboración, de unirnos más, de trabajar más en conjunto. Yo soy mucha de analogías y no sé, ahora que tú estabas hablando me estaba imaginando a las hormigas. Es que en la naturaleza podemos encontrar no solo la perfección, sino que también el ejemplo, incluso para nosotros que nos sentimos la raza superior, que al final yo creo que seríamos realmente no superiores, conscientes, que es lo que necesitamos si nos diéramos cuenta que no estamos replicando modelos que la misma naturaleza nos va mostrando cómo se debe de hacer. Cuando decías lo del ecosistema y poder colaborar en conjunto, no solamente para demostrar nuestras fortalezas desde diferentes áreas, sino para sumar y dar algo positivo. Las hormigas hacen eso. Sí, ves, una sola hormiga no podría levantar una hoja, pero a veces puedes ver una hoja avanzando y hay cientos de hormigas llevándola. Y coordinadísimas, sí. Creo que eso es fundamental en un ecosistema de negocios y creo que tiene que pasar en Guatemala más, unirnos más, trabajar más en conjunto. Ya están pasando cosas bien interesantes en Guatemala, como el tema de empresas que se están volviendo unicornios, ¿verdad? Que son estas empresas que cotizan en la bolsa de Nasdaq en Estados Unidos, de guatemaltecos, pero guatemaltecos que tú lo mencionabas, lamentablemente han tenido que salir afuera de Guatemala a buscar ese crecimiento, pero creo que si traemos la mentalidad global a Guatemala, vamos a poder hacer grandes negocios. Y esta es la era de las ideas. Creo que hoy, si alguien tiene una idea, los jóvenes, la nueva generación está pensando en ideas, en grandes ideas, y cuando piensa en una idea, se la cree y cree que esa idea puede convertirse en un negocio escalable, puede convertirse en un negocio que va a crecer exponencialmente, y se lo creen, y la verdad es que sí puede pasar, pero necesitamos crear las bases, crear la estructura, esto no va a pasar para que funcione. Para que funcione hasta que nos unamos. Yo tengo una idea, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Y creo que va a pasar. La idea del corte comercial. Va a pasar. ¿Me esperas? Sí, ¿Ustedes también? Enseguida volvemos con más. Estamos en 360 a través de TV Azteca Guate, conversando con Alexis Canagüí. Ya volvemos. Comencé desde abajo, crecí en este lugar apenas unos kilómetros del centro de la ciudad. Crecí en la zona 6, en un barranco, asentamiento a la orilla del río Las Vacas. Esta es la primera vez que muestro estas fotos y esta es la historia. Así habría hilo. Alexis Canagüí en una de las redes sociales de Twitter, ahí están viendo las fotografías. ¿Qué significa para ti abrir tu corazón de esta forma en las redes sociales, sobre todo en una red tan polémica como es el Twitter, que bueno, tú sabes, uno trata y tiene la buena intención de hacer las cosas distintas, pero siempre van a ver ahí como esos famosos netseteros desocupados, otros que están muy ocupados, pero el tema es el poderte abrir así y mostrar tu vulnerabilidad desde el planteamiento de, pero imagino que eso es lo que tú quieres dar a demostrar, ¿no? Que sí se pueden hacer las cosas distintas. Sí, pues lo que hablábamos, Susana, el querer dar un refresh, dar un mensaje positivo dentro de una red social controversial y simplista como es Twitter. Y creo que mi misión en la vida va más allá de la fama, el reconocimiento. Realmente busco generar un impacto y a la hora de querer
contar mi historia de forma abierta, mostrar estas fotografías que nunca antes las había mostrado, de dónde vengo. Realmente vengo de un barranco, ¿verdad? No teníamos agua potable, luz eléctrica, vivíamos en una casa de lámina a la orilla de un río que en una de estas fotografías se logra apreciar el río negro, ¿verdad? Porque es donde caen todas las aguas residuales. Nosotros vivíamos a la orilla de este río, teníamos que subir 500 gradas para poder traer agua, porque no teníamos agua potable. Pasaron meses para tener drenajes ahí en esa casa. Le llaman invasión, asentamiento de estos lugares. Mi mamá ya no podía pagar, cuando murió mi papá, mi mamá ya no podía pagar la mensualidad de la casa donde vivíamos, entonces tuvimos que irnos a vivir ahí. Ella encontró este lugar y fue un lugar que era de ir a crear una champa, vivir ahí, y ahí vivimos durante muchos años, aproximadamente 12 años vivimos en ese lugar. Pero creo que algo interesante es que no nos quedamos ahí, no nos quedamos con la mentalidad de pensar que vivíamos en extrema pobreza. Mi mamá siempre nos impulsó a trabajar, a ser dedicados, a ser esforzados, a ser responsables. A veces yo, cuando empecé a trabajar vendiendo periódicos, tenía que levantarme muy temprano, a las 5 de la mañana, para ir a traer periódicos al parque de la parroquia y después irlos a vender. Y a veces no me quería levantar y mi mamá decía, tienes que ser responsable. Y yo me imagino que para una madre enviar a su hijo de 12 años a vender periódicos era duro, ¿verdad? Claro. Porque a los 12 años no envías a tu hijo a trabajar. Pero ella me decía, tenés que ir porque tenés que ser responsable. Entonces yo me levantaba, iba a vender periódicos y hice ese trabajo por muchos años, y después me convertí en un vendedor de la calle. Por años fui un vendedor de ambulante, como le dicen, en la calle, y esa experiencia tocando puertas, recibiendo nos, rechazos, esforzándome por vender en la calle, de puerta en puerta, de lugar en lugar, formó también un carácter en mí, me dio esa resiliencia, me capacitó para lo que después me tocaría hacer. Hablamos de las oportunidades hace un momento, y también creo que las oportunidades no van a llegar a buscarte, tienes que salir. Y creo que de alguna manera entendí eso y empecé a salir hacia afuera. Ya no solo me quedaba en la zona 6, venía a la zona 10, venía a otras zonas a buscar, a tocar puertas, otras puertas a vender, y así fue como me empecé a dar cuenta de que había un océano completo esperando por ti para que nadaras y salieras de la pecera. Sí, precisamente me di cuenta de otras cosas. Recuerdo que empecé a vender otros productos y ya tenía otro tipo de clientes, ¿verdad? Recuerdo que pasé a vender muchos productos, pero recuerdo que vendía agendas en cada año. Entonces ya los clientes eran otros, ya eran empresarios, ya eran emprendedores, y así fue como me fui abriendo puertas hasta que hace 10 años me gradué de periodista y dije, bueno, vamos a emprender. Al principio hablábamos del momento cuando uno llega a tocar puertas y no se te abren, ¿verdad? Sí. Que uno tiene que tocar puertas, es lo que te van diciendo, y no es que esté mal, el asunto es que no nos explican qué hacer si la puerta no se abre. Bueno, sí, hay portones, hay ventanas, claro, pero ¿y qué sucede si no? Pienso que tú hiciste eso. Sí. Fuiste acumulando a lo largo de estos años, a pesar de tu infancia tan dura, empezaste a acumular los no, las puertas que te cerraron, esas ventanas que no encontraste, los portones, y fue el material de construcción para construirte tu puerta, y no solo para ti, una puerta que se abre para otras personas. Sí, el fracaso es el mayor aprendizaje de un emprendedor. Nadie te va a decir qué hacer cuando caes, cuando fracasas, o cuando te rechazan, o cuando te dicen que no. Es un aprendizaje por el que tenemos que pasar y pasamos todos, ¿verdad? O sea, un niño aprende a caminar cayéndose y no lo regañas por caerse, lo animas a que siga intentándolo. Entonces ahí hay otro factor importante, que la gente cuando fracasamos, la gente te va a señalar, y tenemos esa vergüenza de que nos señalen, tenemos esa vergüenza de que nos van a ver mal porque fracasamos. El fracaso no debería ser una vergüenza, el fracaso debería ser como para un niño, deberían de darnos ánimos para levantarnos y seguir adelante caminando, pero nuestra cultura lamentablemente rechazamos el fracaso, castigamos el fracaso. Ya cuando uno crece y comete un error, pues nos regañan, nos castigan, y eso no debería ser así. O en el caso de emprender no debería ser así. O sea,
el fracaso te va dando experiencia, te va dando conocimiento. ¿Y cómo lidiar con esto? Hay una palabra que me fascina a mí, que la uso mucho, que es la resiliencia, y creo que esa palabra tiene poder. Y que la resiliencia, la capacidad de sobreponerte a las dificultades, a los problemas que te enfrentas en la vida. Todos tenemos problemas, algunos más grandes y otros más pequeños. Y lo que sucede es que probablemente nosotros vemos a otros tener éxito porque es su momento de tener éxito, claro, pero ya pasó por eso. Sí, como decíamos, ven la punta del iceberg, no ven todo lo que está abajo, no todo el proceso. Sí. Y sabes también que es importante rescatar el poder capitalizar paso a paso. Todos los fracasos tú los puedes capitalizar y hacer de esto algo totalmente distinto. Eso no significa que uno siempre va a estar con una sonrisa en el rostro, sí, porque no, es mentira. Hay momentos donde has llorado, donde te sentías derrotado, que no podías más, pero sí, creo que no perdiste tu capacidad de asombro, esa capacidad, sí, de asombro que tiene un niño, y al momento de amanecer es decir, bueno, aquí voy de nuevo, me levanto. Mi madre me anima de niño a levantarme, aquí voy. Y fuiste avanzando y avanzando. Notaba cómo se ponían tus ojos de brillosos, de ese nudo en la garganta que se hace, pero también puedo notar el aire y el brillo de satisfacción que hay en ti al saber que esto no fue en vano. Porque sí, además estás construyendo país, que es lo que muchos han olvidado. Sí. Así que, pues, te felicito, así como gracias, lo hice en su momento. Gracias, y hay algo, Susana, que quiero rescatar de acá, que me encantó, y dice, de lo que pusiste en Twitter, aprendí que no tendrás suerte si no la provocas. Sí, así es, tenemos que ir y buscar esas oportunidades. La suerte realmente es uno de los factores. Hay trabajo duro, hay la innovación, la creatividad, está el tema del dinero también, que hay que buscarlo, pero la suerte aparece ahí cuando estás trabajando, cuando estás luchando, cuando te estás esforzando. Y es lo que hemos hecho nosotros en estos años, persistir, persistir, persistir. Al principio fue duro hacer un evento para 1000 personas, desde el primer año tuvimos 1000 personas en nuestro evento, y cada año hemos ido creciendo, innovando, reinventándonos. La pandemia nos permitió tener 3.500 personas conectadas en el evento virtual, ¿verdad? Algo que no hay un lugar aquí en Guatemala para eventos corporativos que pueda reunir a 3.500 personas, y nosotros teníamos 3.000 personas conectadas. El año pasado ya volvimos en un evento híbrido con 600 personas, y este año vamos a celebrar con más de 1.500 personas el 1 de septiembre en el evento Training Day, y va a ser una fiesta. Aprovechemos a invitar para esa fiesta, ¿te parece? Les garantizo que va a ser un evento espectacular. Vamos a lograr reunir a 1.500 personas. Tenemos todo listo, los conferencistas de alto nivel que van a hablar acerca de The Power of Reset, que es el poder del reinicio, de cómo volver a comenzar si tu negocio probablemente sufrió un golpe, tuviste algún fracaso, de lo que hablábamos también, si te tocó volver a empezar, también para aquellos que tienen un negocio muy tradicional y hoy se han dado cuenta que todo cambió, que cambió la forma de hacer negocios, cambió la forma hoy de cómo se comporta el consumidor, cambió la forma de cómo se hacen negocios y los modelos de negocio. La tecnología vino a cambiar todo. Vamos a hablar también de eso, y también para aquellos que tienen una idea de negocio y quieren llevarla al éxito. Este 1 de septiembre vamos a tener un evento con muchas experiencias y con una celebración incluida de 10 años de Training Day. ¿Cómo es el tema para las entradas, para que las personas estén atentas y puedan también ingresar? Sí, las entradas en redes sociales como Training Day GT, pueden entrar a redes sociales y seguirnos. También en trainingday.org, ahí pueden encontrar trainingday.org, toda la información detallada de los conferencistas, de los horarios, del precio de las entradas, todo lo que conlleva a hacer, lo que conlleva el evento y el desarrollo del evento está ahí explicado con detalles, y también está el tema de poder adquirir las entradas para ser parte del evento. Un adelanto de los conferencistas, ¿te parece? Así como la probadita para que la gente se anime. Sí, mira, lo hablaba, cada año ponemos un tema. El año 2020 fue resiliencia, el año pasado hablamos acerca de cómo las personas estaban preguntando, ¿y ahora qué hacemos? Después, probablemente, en teoría, después de la pandemia, muchos se tenían esa pregunta, y hoy estamos hablando del reinicio. Creo que es una época en la que hay muchas oportunidades en el aire para hacer negocios. Es una época en la que hay muchas cosas pasando en el mundo, cosas nuevas,
creo que Guatemala tiene hacia adelante una oportunidad de negocios disruptivos, de negocios de base tecnológica, o que las empresas tradicionales utilicen la tecnología para desarrollar sus negocios. La transformación digital es fundamental hoy en los negocios. Un negocio que no entre en la era digital no va a poder subsistir en los próximos años, no va a poder sobrevivir en los próximos años. Van a ser negocios que van a fracasar lamentablemente, pero si entramos a esta era de los negocios disruptivos vamos a poder permanecer. Traemos a uno de los fundadores de una de las empresas más grandes de Latinoamérica, que se convirtió en unicornio, a hablarnos de cómo desarrolló un negocio. Tenemos a emprendedores locales como Mario Porres, que es uno de los fundadores de una de las e-commerce más importantes del país, que nos va a explicar cómo desarrollar una e-commerce. Vamos a hablar de inversión, cómo financiar tu proyecto buscando inversionistas ángeles, Venture Capital, que son estos fondos de inversión de riesgo de capital que se arriesgan en invertir en una startup. Vamos a hablar también acerca de estas nuevas tendencias como fintech, como blockchain, todas estas tendencias de tecnologías que hoy en día están revolucionando los negocios. Perfecto, entonces vamos a estar nosotros ahí pendientes, y sobre todo los del departamento de ventas, porque sabes que tiene muchos fans Mario Porres. Ahí los de ventas van a estar más que listos, porque desde temprano estaba viendo que ahí estaban conversando de él y todo. Pues bueno, vamos a estar nosotros llevando los detalles de este evento. Muchísimas gracias, Susana, como siempre, un gusto saludarte, que Dios te siga bendiciendo y muchos más éxitos, y gracias por abrir estas oportunidades y ser un canal de bendición, y por supuesto cumpliendo tu propósito de vida. Sí, así es. Gracias, Susana. Muy amable. Gracias a todos. Besos a ustedes, y será hasta una próxima edición de Susana 360, una visión completa del ser humano detrás del personaje.